¿Estás enfrentando un tiempo de intensa dificultad? ¿Necesitas ayuda? Todos hemos experimentado tiempos de crisis, tiempos de dificultades extremas, pero ¿sabes qué? Todas estas situaciones no deberán de determinar nuestro futuro, no determinarán cómo nosotros quedaremos y saldremos después de que esa crisis haya pasado. Los israelitas iban de camino a la libertad. Dios los había sacado de Egipto con una demostración de milagros espectaculares, únicos en la historia. Ellos habían vivido ese momento de la demostración de Dios. Y cuando ellos iban en camino, por un momento se encontraron con una crisis muy extrema. Enfrente de ellos tenían el Mar Rojo, una situación imposible de vencer, imposible en ese momento para ellos, ¿verdad? De lograr salir en victoria, podríamos decirlo. Por la parte de atrás, el faraón venía con todo su ejército totalmente determinado a hacerlos volver a la esclavitud. Ellos estaban experimentando este tiempo tan difícil. Y en ese momento Moisés les dice, escucha lo que Moisés les dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás los volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos, dice el Señor. En este momento, si tú estás pasando por un tiempo difícil, una crisis en tu vida, hoy Dios te dice lo mismo. No tengas miedo. Él va a venir a rescatarte. Él mismo peleará por ti. Solamente quédate quieto y espera lo que Dios va a hacer. Las crisis también pueden venir en un tiempo donde nosotros estamos caminando en obediencia. Podrás preguntarte, ¿sí? Cuando estoy caminando en obediencia, sí, también. Hay un solo propósito, un objetivo principal y fundamental, que Dios quiere manifestar su gloria. Mira, Éxodo 14, capítulo 14, versículo 1 al 4, dice, entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos. Quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Estaban en obediencia. Aún así vino la crisis, pero Dios da su promesa de que Él estaba con ellos. Y Dios quería mostrar su gloria una vez más y para siempre al faraón. Es una promesa cuando el Señor les dijo, nunca más volverán a ver a esos egipcios. Aquellos que los oprimían no los volverán a ver. Solamente queda quieto y espera. Esa crisis que estás enfrentando no le vas a volver a ver. Solamente confía en Dios y espera en Él. En medio de tu tiempo de crisis y de intensa dificultad, no permitas que el miedo te domine. No lo permitas. El miedo es un causante de que te olvides de las promesas que Dios tiene para tu vida y de las cosas que Él ha hecho en el pasado, donde Él ha manifestado su poder y su ayuda. Pero cuando tenemos miedo podemos olvidar fácilmente todo lo que Dios ha hecho y lo que dice que Él va a hacer por nosotros. Mira lo que le sucedió a los israelitas.
Dice el versículo 9 y 10, los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Pi Hahirot frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Observa, se llenaron de pánico. En ese momento pudieron olvidar todas las promesas que Dios les había hecho, pudieron olvidar las maravillas con las que habían salido de Egipto. Entonces no permitas que el miedo te domine, porque ese miedo también puede tener un efecto negativo en tu fe. Puede debilitar tu fe. Tu fe, recuerda que es tu confianza, la seguridad que tienes en Dios, pero cuando el miedo puede venir a atacarte, tu fe se puede ver debilitada, tu confianza, tu seguridad se verá en esa debilidad y Dios no quiere que suceda eso. No permitas que el miedo llegue a ti, porque también te puede hacer que tú empieces a quejarte o a murmurar. Entonces, aleja el miedo de esa circunstancia o de esa crisis que estás enfrentando. No permitas. Mira, los discípulos de Jesús también, ellos permitieron en un momento de sus vidas que el miedo los hiciera olvidar, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? Vamos a leer en capítulo 8 de Mateo, versículo 23 al 27, y dice la palabra del Señor. Dice, entrando él, o sea, nuestro Señor Jesucristo en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mira, el miedo los hizo olvidarse de quién era Jesús. Para todo este tiempo y este recorrido que habían vivido con nuestro Señor Jesucristo, el miedo en ese momento les hizo olvidarse que Jesús tenía todo el poder y la autoridad para calmar la tempestad. Entonces, el miedo es lo que puede provocar. También ellos habían olvidado que Jesús les dijo que iban a llegar al otro lado. Entonces, olvidaron la palabra que Él les había dado. En el momento del miedo que los dominaba, ellos van y lo despiertan y le dicen, sálvanos, sálvanos que nos vamos a morir. Olvidaron quién era Él, olvidaron que Él les dijo, vamos a cruzar al otro lado, ¿verdad? Ellos olvidaron el poder que Jesús podía ejercer sobre toda la creación y la naturaleza. Entonces nosotros observamos esta instrucción muy precisa de Dios, ¿verdad? A través de las personas que hemos leído ahorita en su palabra. Entonces la instrucción es que nosotros no debemos dejar que el miedo nos domine, aunque la crisis esté ocurriendo en nuestras vidas. Dios nos da instrucciones para nuestra victoria en medio de la crisis. Dios asegura nuestra victoria si nosotros seguimos estas instrucciones. Número 1, no tengas miedo. Sé que lo he repetido muchas veces, pero es esencial que tú lo puedas concientizar, que lo podamos entender, que no debemos de tener miedo, porque Dios está con nosotros. Número 2, mantente firme, mantente seguro, mantente imperturbable en las promesas que Dios te ha hecho. Mantente enfocado en Dios. Número 3, mantente enfocado en Dios. ¿Cómo me puedo mantener enfocado en Dios? Bueno, leyendo su palabra y hablando con Él. Eso te va a mantener enfocado en la persona de Dios. Mantén la paz. Número 4. En medio de todas las circunstancias, lucha por mantenerte tranquilo, lleno de paz en medio de las circunstancias.
Número 5, mantente hacia adelante caminando en fe. Mira, vamos a ver el versículo 15 de ese mismo capítulo 14 de Éxodo. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Después de tener el mar enfrente, al faraón por detrás, el Señor le dice, caminen hacia adelante en fe, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? El mar rojo se abrió. Sucedió ese gran milagro y poderoso milagro para que el pueblo cruzara con sus pies secos hasta el otro lado. Entonces permanece caminando en fe, así como Dios nos dice, camina hacia adelante. También tengo unos pasos para ti para que vayas avanzando en tu victoria. Entiende cómo vas a enfrentar las crisis en tu vida. Dependiendo de cómo tú las enfrentes, esto va a determinar tu victoria o tu derrota. Pero hoy en esta tarde, en este día, ¿verdad? Hemos compartido contigo y yo quiero creer y que tú sigas las instrucciones de Dios y la forma en que tú enfrentes tus circunstancias y tus tiempos de intensa dificultad de la manera correcta para que tú puedas terminar victorioso. Entiende que tú no puedes con tu propia fuerza. Definitivamente. Necesitamos la ayuda de Dios para que nosotros podamos salir victoriosos en los tiempos de dificultad. Por último, piensa en las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel y ponlas en práctica. Bueno, con esto te dejo, que este tiempo de dificultad podamos escuchar de ti si tienes algún comentario y compartirnos o, ¿verdad?, poder creer en el nombre del Señor, que tu victoria viene en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga.